Soy Milton Urcada y tengo mucho gusto en poderles presentar la tercera y última parte de mi artículo a 70 años del caso Arnold, el tema OVNI en perspectiva. Yo lamento haber tenido que dividir el artículo en 3 partes para subirlo a YouTube, pero era la única forma en que me habilitaba a hacerlo. De cualquier manera, si ustedes quieren ver el artículo original, simplemente vayan a la página web de UAPSG-GFI, o bien puede ir a Facebook y ahí también, desde ahí lo pueden bajar y verlo como artículo. De cualquier manera, teniendo en cuenta que hay gente que de pronto no puede acceder a la página web del UAPSG-GFI o a Facebook porque no participan del mismo, o personas que son de pronto no videntes, me pareció adecuado poder grabar este video para que al menos escuchando puedan de cualquier manera beneficiarse del contenido del artículo que escribí. Vamos entonces a esta tercera parte. La idea extraterrestre como cobertura de actividades militares. En mi libro OVNIS, la agenda secreta, diciembre 2005, Fundación Anomalía, España, 398 páginas, y su edición de marzo de 2007, Tradinco, Uruguay, 408 páginas, doy detallada y documentada cuenta de cómo los militares se valieron de la idea extraterrestre para ocultar los vuelos experimentales y operacionales de aparatos aéreos usados con fines de espionaje. Baste citar al doctor Gerald K. Haynes, quien en su artículo titulado Un tema perdurable, el papel de la CIA en el estudio de los ovnis 1947-1990, que reproduzco en su totalidad y con comentarios en versión exclusiva en español en mi libro, dice: al hacer verificaciones con el personal del proyecto U-2 de la agencia en Washington, los investigadores del Blue Book pudieron atribuir muchas de las observaciones de ovnis a los vuelos del U-2. Fueron cuidadosos, sin embargo, en no revelar al público la causa verdadera de los avistamientos. Según cálculos posteriores por parte de funcionarios de la CIA que trabajaron con el proyecto U-2 y el proyecto Oxcart, SR-71 o Blackbird, más de la mitad de los informes de ovnis desde los fines de la década de los años 50 y a lo largo de la década de los años 60 fueron explicados por vuelos tripulados de reconocimiento, especialmente el U-2 sobre los Estados Unidos. Páginas 125 y 126. Y aún más, dice Haynes, esto llevó a la Fuerza Aérea a hacer confusas y engañosas declaraciones al público a fin de aliviar los temores del público y proteger un extraordinariamente sensible proyecto de seguridad nacional. Posteriormente y en años recientes, la CIA ha reiterado tal criterio en forma pública y así lo ha recogido la prensa internacional. Había de ejemplo el suplemento de ciencia del ABC de Madrid del 20 de junio de 2015, publicó un artículo bajo el título «La CIA admite que el aumento de avistamientos de ovnis fue culpa suya». Científicos y militares más instrumentos. Una denuncia de ovni adquiere importancia si la misma participan múltiples testigos, si los mismos son calificados y si simultáneamente el observado fue registrado por instrumentos. El profesor Charles B. Moore ha sido señalado como el principal responsable del entonces ultra secreto Proyecto Mogul, el que se ha utilizado por algunos para pretender explicar el caso Roswell. Y bien, este destacado científico, meteorólogo, fue testigo de 2 observaciones clasificadas como unknown, o sea, debido a objetos desconocidos por el Blue Book. La primera ocurrió el 24 de abril de 1949 en Array, Nuevo México. El Blue Book anota que, textual, fueron testigos el meteorólogo y experto en globos C. B. Moore y otros de un equipo de lanzamiento de globos. Y lo que vieron fue un objeto de color blanco, de forma redonda elipsoide, cuyo largo era 2 veces y media su ancho. Y el 11 de octubre de 1951, en Minneapolis, Minnesota, la anotación del Blue Book es como sigue:
6:30 am. Testigos, investigadores de globos de la General Mills, incluyendo al ingeniero aeronáutico J.J. Kalisevsky, al aerólogo Sid B. Moore, al piloto Dick Rayleigh en el aire y a Doug Smith en tierra. La tripulación de vuelo vio el primer objeto que brillaba intensamente con una parte oscura debajo y un halo en torno al mismo. El objeto llegó alto y rápido, luego fue más despacio e hizo círculos ascendentes por aproximadamente 2 minutos y finalmente se fue a velocidad hacia el este. Pronto vieron otro, confirmado por observadores en tierra que usaron un teodolito que pasó raudo por el cielo. El tiempo total en que el primer objeto fue avistado fue de 5 minutos, el segundo fue de 1 segundos. Un caso que hasta el día de hoy permanece como producto de un objeto desconocido es el ocurrido el 17 de julio de 1957, que involucró al más sofisticado avión de entonces para tareas de inteligencia electrónica, el Boeing Stratojet RB-47, equipado con 3 estaciones ELINT a bordo, que llevaba como misión efectuar ejercicios de contramedidas electrónicas. La tripulación estaba compuesta por 6 oficiales especializados en guerra electrónica, observaciones visuales, captaciones por los equipos ELINT y por radares en tierra. Dieron cuenta de la presencia de un objeto que siguió y maniobró en torno al avión durante un recorrido de casi 2 horas a través de los estados de Mississippi, Luisiana y Texas. El doctor Joseph Allen Hynek, astrofísico que investigó denuncias de OVNI trabajando para la Fuerza Aérea de Estados Unidos y considerado entonces la máxima autoridad en la materia, llevó a cabo en 1952 una pequeña encuesta entre 45 astrónomos para saber cuántos habían visto algún OVNI. Entre ellos, 5, un 11%, admitió haber observado uno de estos objetos. A su vez, el Centro para el Estudio de los OVNIs, CUFOS, fundado por Hynek, realizó una encuesta más exhaustiva en 1980 que incluyó a 1.800 miembros de varias asociaciones de aficionados a la astronomía. El 24% respondió haber, textual, observado un objeto que resistió los mayores esfuerzos por identificarlo. Y cuando se repasan los casos de los primeros años del tema, se nota claramente un esfuerzo por la inteligencia que está detrás de los objetos no identificados de aparecerse, de darse a conocer, de mostrarse como para que se le tenga en cuenta. Una conferencia clave. El 29 de julio de 1952 va a acontecer la conferencia de prensa más importante llevada a cabo en la historia del Pentágono. Ante una sala repleta de periodistas, el general de división John A. Samford, director de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, pronunció un breve discurso del que ha quedado una memorable frase: personas creíbles han visto cosas increíbles. Y cuando finalmente se le preguntó cuál era su opinión sobre los ovnis, expresó: pienso que la mayor probabilidad es que estos sean fenómenos asociados con intereses intelectuales y científicos sobre los que estamos en camino de conocer más, pero que no hay nada en ellos que esté asociado con material o vehículos o misiles que estén dirigidos contra Estados Unidos. Así, en una sola frase, el general Samford resumió 3 conceptos fundamentales. Primero, se trata de fenómenos asociados con intereses intelectuales y científicos, por tanto, humanos. Segundo, estaban en camino de conocer más. Eso implica que ya conocían algo, lo suficiente como para afirmar que, tercero, no hay nada en ellos que esté asociado con material o vehículos o misiles que estén dirigidos contra Estados Unidos, lo cual obviamente descartaba a la Unión Soviética. Este concepto final se va a reiterar por distintas autoridades y agencias a lo largo de la historia. Así, por ejemplo, Gerald K. Haynes, este historiador de la CIA, dice:
Al mismo tiempo que la CIA estaba conduciendo su última revisión interna de los ovnis, la presión del público forzó a la Fuerza Aérea a establecer una comisión especial ad hoc para revisar el Blue Book. Presidida por el Dr. Brian O'Brien, miembro del Consejo de Asesoramiento Científico de la Fuerza Aérea, el panel incluyó a Carl Sagan, el famoso astrónomo de la Universidad de Cornell. Su informe no ofreció nada nuevo. Declaró que los ovnis no amenazaban la seguridad nacional y de que no pudo encontrar un caso ovni que representara adelantos científicos o tecnológicos fuera del marco de referencia terrestre. El cierre del Blue Book, así como el cierre de la investigación oficial de la Real Fuerza Aérea en el Reino Unido, indican claramente que los ovnis no ponen en peligro la navegación aérea, por lo cual el tema pasa directamente al área científica y los militares consideran que han podido descartar debidamente toda implicancia para la seguridad aérea de sus respectivos países. Es imposible, en un tiempo que tantas filtraciones oficiales ocurren y de tal desarrollo tecnológico como el actual, que alguna nación no hubiese declarado oficialmente que los ovnis representan la inequívoca presencia de una inteligencia procedente del espacio. Y esto no ha ocurrido. La publicación de los archivos oficiales por parte de varios países, más notoriamente de Estados Unidos, del Reino Unido, de Francia y de España, no han aportado ninguna evidencia de presencia extraterrestre. Un hecho semejante no puede ocultarse por décadas, ni es posible que hubiese un acuerdo de silencio entre naciones totalmente antagónicas. Por el contrario, hay sociedades más afectadas que otras por el rumor, el mito, la fantasía, las ideas sobre ocultamientos y conspiraciones, la comercialización del tema como entretenimiento. El ejemplo más cabal es el del History Channel y toda su interminable serie de pseudodocumentales sobre Ancient Astronauts. Ni las renovadas tripulaciones en la Estación Espacial Internacional, ni la infinidad de satélites artificiales, ni entidades como la NORAD, que escruta la más mínima partícula que huele en torno a la Tierra, han captado nada procedente del espacio. Resulta, por otra parte, inconcebible que la población toda del planeta quedase sin aviso y totalmente indefensa ante lo que sería a todas luces una invasión, a estar a los dislates que los más enfervorizados creyentes en el mito o fabuladores en torno al mismo plantean. Hace poco, un distinguido colega chileno decía: los ovnis se han secado, porque no hay más denuncias de observaciones como en aquellos remotos tiempos. Y salvo los casos de fotos o videos, para los que existe la capacidad total de resolverlos, no hay otro tipo de acontecimiento relativo a objetos volantes de características extrañas, excepto los fenómenos luminosos anómalos que constituyen por sí una categoría totalmente aparte. Lo que parece lógico es que una tecnología humana, que podía ser diferente y de punta en los años 40 y 50, ha quedado definitivamente obsoleta, al igual que, para poner un ejemplo, el uso de los transbordadores espaciales. Eso no lleva a descartar que algún grupo, particularmente militar o paramilitar, o actuando bajo contrato, usando tecnología actual, se escude en el mito ovni extraterrestre para llevar a cabo algunas operaciones clandestinas. Y sobre esto último hay que estar siempre alerta. Pero pienso que en el esfuerzo por desterrar totalmente el mito extraterrestre, se cae en la trampa de considerarlo como la única alternativa posible. Entonces se concluye erróneamente que si no hay extraterrestres, no hay ovnis, lo cual es caer en las redes del mismo mito. Descartar, por lo tanto, una procedencia extraterrestre de los ovnis no tiene necesariamente que llevar a descartar a estos por sí mismos. Es como si para limpiar profundamente un apartamento decidiéramos demoler todo el edificio en que se encuentra. O como dirían otros,
tirar al niño con el agua de bañarlo. Hasta aquí, amigas y amigos, mi artículo titulado "A 70 años del caso Arnold, el tema OVNI en perspectiva". Ha sido un gusto compartirlo con ustedes. Lo que espero es que lo aprovechen, lo piensen bien, lo analicen, lo comenten entre ustedes, me hagan llegar sus comentarios o sus críticas si las tienen. Lo pueden hacer a través de un contacto a la página web UAPSG GFI o bien en un mensaje privado a mi página en Facebook. Soy Milton Urcade y les agradezco por vuestra atención.